vamos a hablar de la notificación, la ley 2213 del 2022. Recuerden que esta es una ley pospandemia, después de lo ocurrido en el año 2020, decreto 806 del 2020, decreto de emergencia, da origen a la ley 2213 de 2022. Y lo establecido en el Código General del Proceso, artículos 291 y siguientes, ley 1564 del 2012, que entró en plena vigencia en el año 2016, más exactamente el 1 de enero. En ese entendido, cuando hablamos de notificación, lo primero que tenemos que entender o saber son cuáles son las formas de notificación. Y básicamente se identifican o se distinguen tres formas de notificación que conocemos como formas generales de notificación. La notificación personal, y cuando estamos hablando de notificación personal, nos referimos a notificar directamente al afectado con la decisión. Esto es, independientemente de que la notificación se haya generado fuera de audiencia o en sede de audiencia, le comunicamos a través de un mensaje de forma directa a la persona afectada por la decisión. La otra forma son los estados y se notificará por estados cualquier decisión que se haya proferido dentro del proceso y fuera de audiencia. O sea, en la parte escritural del proceso, todas las actuaciones que el despacho realice las debe notificar por estados. Lo que conocíamos antes del ingreso de la virtualidad a nuestro sistema procesal, o mejor del desarrollo de la virtualidad de nuestro sistema procesal, colgar la notificación en la ventana del despacho, que ya hoy la encontramos en los micrositios de cada juzgado. Y la otra forma, o la tercera forma general de notificación, pues van a ser los estrados. Los estrados es toda decisión que se profiera dentro del proceso. En sede de audiencia se notifica por estrados. Virtual o presencial, en sede de audiencia, vamos a notificar por estrados. Estas son las tres formas generales de notificación. Hay otras formas, unas subsidiarias, como el caso del aviso, y otras excepcionales, como lo sería la conducta concluyente. Pero permítame, antes de hablar de esas formas excepcionales, concretar este tema de las tres formas generales. Cuando a mí me hablan de notificación, básicamente me están hablando de que es el acto de publicidad por excelencia. O sea, para poder dar lugar a que se cumpla dentro de un proceso el principio de publicidad, toda decisión debe ser notificada. Y esa notificación, al generar la publicidad, pues básicamente lo que nos está permitiendo es desarrollar el principio de contradicción y derecho de defensa en juicio. En ese entendido, todo aquel que sea afectado por una decisión judicial, bien sea que esté o no vinculado al proceso donde se profirió la decisión, debe ser notificado, toda vez que si esto no ocurriera, pues no podrá ejercer su derecho de contradicción o defensa en juicio. En este entendido hay que entender que siempre que una notificación se realiza en un proceso, se debe identificar si las personas o la persona afectada por la decisión
está vinculada al proceso. Pues determinar esto es importante para poder establecer cuál es la forma de notificación a esa persona. ¿Y esto por qué? Pues si está vinculada, se le va a notificar por estados o por estrados, dependiendo si la decisión fue proferida en sede de proceso, pero fuera de audiencia, o en sede de proceso, pero dentro de audiencia. La primera se notificará por estados, la segunda se notificará por estrados. Pero si la persona o las personas afectadas con la decisión no están vinculadas al proceso, se le debe notificar de forma personal. Por excelencia, entendemos que el auto que libra mandamiento de pago o el auto que admite la demanda se debe notificar al ejecutado para el caso del mandamiento de pago o al demandado para el caso de los autos admisorios de forma personal. En este sentido, tenemos que un auto admisorio de la demanda se notificará por estados a quien presentó la demanda o a todos aquellos que hayan presentado la demanda, básicamente quienes están vinculados al proceso, pero a los otros que son afectados por ese auto, entiéndase demandado o demandados, no se les puede exigir que se notifiquen o que se den por notificados con la notificación por estado. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen, ni tienen por qué saberlo, que se está surtiendo un proceso donde tienen la calidad de mandado, pues de este solo se conoce el autoadmisorio. En ese entendido, aquellos afectados por esa notificación, por esa providencia que se va a notificar, se les debe notificar de forma personal. Y cuando me hablan de forma personal, es que ellos entiendan o que a ellos se les lleve directamente el mensaje de la notificación. Y ahí entonces tenemos una forma más de notificación, que es la notificación mixta. Entonces, cuando hablamos de notificación mixta, cuando la decisión a notificar vincula a personas que están vinculados al proceso y a personas que no están vinculados al proceso. En ese entendido, todos los que estén vinculados al proceso se les notificará por estados o por estrados, y los que no, se los notificará de forma personal. Entonces, muchas veces va a pasar esto, que hay decisiones que fueron proferidas en sede de proceso, fuera o dentro de audiencia, y que afectan a terceros que no están vinculados. Ese tercero se debe notificar de forma personal. Y una forma excepcional de notificación es la que conocemos como la conducta concluyente. Y hablamos de conducta concluyente, básicamente, cuando una persona se entera que está siendo afectado por decisiones dentro de un proceso, pero este no ha sido notificado. Y le demuestra al despacho que ya se enteró. Y de esa forma debe ser entonces notificado por conducta concluyente. Entonces, podemos afirmar que la conducta concluyente es la forma de notificarse de aquel que se siente afectado por una decisión en un proceso y que la misma no haya sido notificada por la persona quien tuviera a cargo realizar la notificación. Y eso es lo que se conoce como conducta concluyente. El nombre lo explica muy bien. Mi conducta va dirigida a demostrarle al juez que ya estoy enterado, o quien exponga la conducta va a demostrarle al juez que la persona a notificar ya conoce de la existencia de la decisión.
Entonces, por excepción, hay una forma que se conoce como conducta concluyente y por generalidad hay tres formas de notificación: personal, estados y estrados. Y la mixta, que combina la personal con estados o estrados dependiendo del caso. Esas serían entonces las formas de notificación. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia que se nos encontramos, o la relevancia que encontramos cuando existen varias formas de notificación? Pues básicamente esto adquiere relevancia por la ejecutoria. Recordemos que cuando hablamos de ejecutoria es el instituto que implica la inmutabilidad de la decisión. Siempre que un proceso que una decisión queda ejecutoriada, quiere decir que ya no es susceptible de ser modificada. En este entendido, cuando se notifica una decisión y transcurre el término que la ley establece para la ejecutoria, esta ya no es susceptible de ser modificada. Por lo tanto, en el ejercicio del derecho de contradicción, las partes han perdido la posibilidad de interponer recursos, bien sea de reposición o apelación o cualquier recurso que le cupiera a la decisión. Y la importancia acá está: cuando la decisión se notifica en estados, el término de ejecutoria es de 3 días. Hoy se publica el estado y a partir del día de mañana cuento 3 días. Si yo estoy inconforme con la decisión, dentro de esos 3 días puedo ejercer mi derecho de impugnación a través de un recurso. Si la decisión se me notifica de forma personal, igualmente tengo 3 días para atacar la decisión, diferente al término de traslado que lleve la decisión que se me quiso notificar. Pero si la decisión se notificó en estrados, pues básicamente el término de ejecutoria es al momento de la notificación de la decisión. Esto es, el juez profiere la decisión e inmediatamente después las partes pueden ejercer su derecho de contradicción vía impugnación. Y ahí hay una diferencia muy importante. Y claro que es importante la diferencia. No es lo mismo tener 3 días para usted escuchar o leer la decisión, dependiendo cómo haya sido proferida, si vía oral o vía escritural, y poder sustentar un recurso a decir que la decisión fue notificada en estrados e inmediatamente tengo que interponer y en muchos casos sustentar el recurso. Entonces, la principal característica de las diferentes formas de notificación tiene que ver directamente con el término de ejecutoria. La notificación personal y la notificación por estados tiene un término de ejecutoria por días y la notificación por estrados tiene un término de ejecutoria de forma inmediata o mejor, seguido de la decisión. Digamos que lo que trabajamos hasta el momento es teoría básica de la notificación y no nos genera complicación alguna. Ahora entrémonos a los procedimientos, que es donde en última resultaría el inconveniente o resultan los inconvenientes ya en el ejercicio propio del litigio. La ley 2213 del 2022, en su artículo 8, reguló
las notificaciones por mensaje de datos. Pero miren lo importante de este artículo octavo. Artículo octavo, notificaciones personales. La notificación que deba hacerse personalmente también podrá efectuarse por el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad de envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán en el mismo medio. Entonces, ese primer párrafo, ese primer inciso del artículo octavo nos está diciendo dos cosas importantes. Primero, que hay un procedimiento de notificación más regulado en el ordenamiento jurídico procesal. Porque mire que dice, también podrán efectuarse. Cuando señala que también podrán efectuarse, quiere decir que hay otro. Si no diría, se efectuarán o deberán efectuarse. Me dice, también podrán efectuarse. Entonces, esto me permite a mí entender que si bien es cierto, este es un procedimiento de notificación, no es el único. Y además me dice que dentro de ese mensaje de datos debe ir todos los anexos que se requieran para un traslado. En ese entendido, cuando yo realizo la notificación a través de mensaje de datos conforme lo regula la ley 2213, en su artículo octavo, yo debo tener en cuenta que en el mensaje de datos debe ir la providencia a notificar el traslado en el caso que deba acompañarse con un traslado, los datos de contacto del despacho para que la persona pueda ser notificada y fundamental. Y esto hay que hacerlo por lealtad procesal, por desarrollo del principio de publicidad, por desarrollo del principio de contradicción, los términos o la forma como se deben contar los términos por parte del notificado. Ese paquete es el que se envía a través de un mensaje de datos. Y miren que esto es importante entenderlo. Ojo que la norma está hablando de notificación a través de mensaje de datos. Como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado. Entonces, ojo con este tema. Están hablando de mensaje de datos, no necesariamente de correo electrónico. Y esto hoy ha generado muchos inconvenientes, porque cada vez más se busca y se realizan notificaciones a través de medios de datos diferentes al correo electrónico. Y lo vamos a discutir hoy acá. Ahora bien, ¿qué más nos dice ese 22.3 en su artículo octavo? La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurrido 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda, por otro medio, constatar el acceso del destinatario al mensaje. Entonces, digamos que muy claro y relativamente sencillo. Yo envío el mensaje de datos para el caso del ejemplo, este 6, y tengo la evidencia de que el mensaje fue recepcionado el mismo 6. En ese sentido, el 7 y el 8, como se ve acá,
hacen parte del término para concretar la notificación, y el 9, la persona a notificar se tiene por notificar. En este entendido, si esa notificación implica un traslado de 10 días, la persona a notificar empezará a contar el 10, y como sabemos, el ordenamiento jurídico colombiano regula todos los términos en días se cuentan como hábiles, y los términos en meses o en años se cuentan como calendario. Esto, obviamente, para lo no penal. Entonces, contaría el día 10 como día primero, el 11 y el 12 no, el 13 sería el día segundo, 14 tercero, 15 cuarto, 16 quinto, 17 sexto, 20 séptimo, 21 octavo, 22 noveno y 23 décimo. Si el traslado que se me notificó a mí es de 10 días y la notificación se envió el día sexto, pues obviamente el día 23 se me vencerá ese traslado. Ahora, ¿qué puede cambiar esto? Que el iniciador del mensaje, o sea, la persona que está realizando la notificación, no pueda probar por ningún medio que el mensaje lo recibió la persona a notificar o el notificado el día 6. Esto sería lo único que nos ampliaría este término. De resto, el término sería así, con el ejemplo de que la providencia notificar incorporará un traslado de 10 días. Ahora bien, esto es sencillo, no nos genera mayor lío. Digamos que de pronto lo más delicado sería el tema de cuando yo estoy realizando la notificación, que pueda probar, constatar el acceso del destinatario al mensaje, lo que en el mundo digital se conoce como traquear. Eso es lo importante, lo que debe tener en cuenta el notificador. Ahora, lo que debemos tener en cuenta, quienes estamos en este medio, y ojalá lo tuvieran en cuenta todas las personas, es fundamental que estemos cada vez más pendientes de la bandeja de los correos no deseados. Y esto se nos va a convertir en un deber para todos los que trabajemos y vivamos del mundo jurídico. Así también para todas las personas encargadas de la dirección de notificación judicial de los establecimientos estatales, que hoy, por obligación, tienen que tener un correo para notificaciones judiciales. Y así también para la persona encargada en cada una de las personas jurídicas de derecho privado de estar atento al correo que se encuentre inscrito en la Cámara de Comercio. Y aquí viene, digamos, un primer tema álgido que ahora cuando abramos el debate yo sé que lo podemos trabajar muy a fondo, porque es, digamos, de lo que más problemas ha suscitado. ¿Hasta dónde es válido la notificación a través de redes sociales? Mire, esto es un tema que cada vez toma mayor relevancia, pues hoy las redes sociales mueven el mundo. Y casi que podríamos decir que la mayoría, y cuando hablo de la mayoría en un porcentaje superior al 85% de las personas hoy manejamos alguna red social. Y cuando yo voy y leo el artículo 22 de la ley 2213, que me habla de mensaje de datos, yo tengo que decir que necesariamente sí es posible notificar a través
de un mensaje de datos enviados a cualquiera de la red social que la persona tenga. Obviamente, hay que cumplir lo que ya dice la norma. O sea, yo tengo que suministrar la información de cómo conseguí la red social, tengo que probar que efectivamente esa red social sí pertenece a ellos, y después, enviado el mensaje, pues tendría entonces que probar que efectivamente el mensaje fue recibido. En términos de población en general, se torna difícil probar todos estos temas porque digamos que hay una carga menor frente a aquel que no tiene nada que ver con este mundo jurídico. Pero para quienes estamos en este mundo jurídico, yo creo que sí es muy fácil que se nos tenga como notificación en debida forma cualquier notificación que se realice por uno de estos medios. La experiencia nos está mostrando que hay jueces muy de avanzada, si se me permite el término, y que aceptan este tipo de notificación a través de mensaje de datos y enviados a una dirección o sitio de una red social, y que la gran mayoría está diciendo no, venga, esto es muy delicado. Pero estamos en esa transición y yo estoy seguro que vamos hacia allá. Más aún, lo que es claro es que es perfectamente legal. Digamos, no se ha generalizado por el cortapiés que están poniendo muchos jueces en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción a las notificaciones que uno realice a través de estos medios o a través de redes sociales. Pero cada vez tiene uno la oportunidad de escuchar o de leer providencias donde estas notificaciones son aceptadas. Sí, que hay muchos jueces que dicen que no, que todavía están poniendo problema, que no lo aceptan. Sí, yo sé que hay muchos, pero si bien tenemos hoy esta situación de quienes dicen que no y de estos que dicen que sí, esta balanza cada vez se va necesariamente emparejar. Entonces, mucho cuidado con las redes sociales que manejamos. Y si usted, por X o Y razón, dejó de usar una red social suya personal, yo le recomiendo que la cancele, para que después no se vaya a llevar una sorpresa en razón a que se le haya sido notificada una decisión a través de este medio, y al momento que usted se entere, pues ya pasaron los términos, porque ya esa decisión alcanzó la inmutabilidad en lo que en un principio llamábamos, o en desarrollo de lo que hablamos en el principio, es la ejecutoria de la providencia. Frente a la sentencia que nos menciona en el chat, básicamente es eso, ¿cierto? El tema se está imponiendo, Vamos paso a paso y todavía ese es un tema de lo que no tiene jurisprudencia pasiva. Mire que en un principio había mucha discusión frente a cuándo se entendía por notificado, ¿cierto? Si con la recepción, si era obligatorio la apertura y eso, hasta que llegó la Corte, sacó una jurisprudencia y básicamente señaló, mire, cuando el iniciador pueda probar que la persona notificada recibió, se tiene por notificado. Esa jurisprudencia que salió en desarrollo del decreto 806, cuando ese decreto se volvió ley, se incorporó ya directamente. Entonces, vamos en ese paso. Pero lo que yo sí quiero decir, apartándome, o mejor, difiriendo de algunas
posiciones es que sí es válida la notificación a través de redes sociales. Ahora, cuando exista ya una jurisprudencia pasiva que la alta corte vaya a decir definitivamente no o definitivamente sí, pues dejamos la discusión, pero hoy el debate perfectamente al lugar. Ahora bien, todo ese procedimiento interesante, ágil, fácil, económico, que nos facilita mucho el trabajo de la notificación a través de mensaje de datos, pues básicamente está regulado para cuando tenemos acceso a un canal o a una vía de mensaje de datos de la persona notificada. Pero si bien es cierto, tenemos claro que eso hoy es mayoría, que podemos contactar la mayoría de las personas a través de un canal de datos, también lo es que hay una minoría que no acceden a este tipo de canales. No tiene un correo electrónico, no utiliza un chat de mensajería como WhatsApp, no utilizan redes sociales. Entonces, sigue vigente, y ya lo vimos, el artículo 8 lo dice, también podrá, sigue vigente las formas de notificación establecidas en el Código General del Proceso, artículo 291, 292 y siguiente. Y entonces, ahí tenemos que decir, ojo, que aquí el procedimiento de notificación nos cambia sustancialmente. ¿Y nos cambia por qué? Porque conforme lo establece el artículo 8 de la ley 2213, lo que hace es juntar los procedimientos de notificación personal como forma de notificación y de notificación por aviso como forma subsidiaria de notificación personal en uno solo y desarrolla el artículo 8. El Código General del Proceso mantiene dos procedimientos aparte. Uno es el procedimiento de citación para notificación personal, que está arreglado en el artículo 291 y que corresponde básicamente a que de manera física se le envíe a la persona a notificar un escrito el cual contenga el acto, resolución, auto que se va a notificar, el lugar, hora y fecha de notificación, el nombre de la persona a quien se notifica, la información relevante del expediente, básicamente radicado, donde se identifique el número del proceso y el juzgado, la fecha en que se remite la notificación, la existencia del proceso, qué tipo de proceso es y la fecha de la providencia que se está notificando. Esto se envía a través de un correo, ojo, no de un correo certificado como todo el mundo dice, lo envío a través de correo certificado, no, es que el correo certificado básicamente es un servicio premium de correo, pero cuando yo compro el servicio de correo certificado, lo que me está vendiendo la empresa de correo es un mejor servicio de correo, llega más rápido, si lo devuelven hacen 3 o 4 intentos más, pero no cumple con lo que me exige la norma, y es que el contenido del sobre, el contenido de lo que se va a notificar esté cotejado. Y que esté cotejado quiere decir que haya una forma de identificar que lo que va en el sobre es igual a lo que yo tengo como prueba del envío. Lo que hacen las empresas de correo es que yo llevo 2 paquetes iguales y ellos le ponen un sello que me permite identificar que lo que va dentro del sobre es lo mismo que yo estoy enviando como prueba al despacho. ¿Y cómo validan eso ellos? Pues porque uno tiene que llegar a la empresa del correo con el sobre abierto. Y
la existencia del sello y los consecutivos pues van a permitir verificar. Entonces yo cuando hablo de correo judicial, básicamente lo que necesito es un servicio de correo cotejado, que además puede ser certificado, sí, yo puedo pagar para que el envío sea cotejado y certificado, está bien. Pero ojo, no porque sea certificado quiere decir que es cotejado. Y para efectos judiciales, lo que nosotros necesitamos es que el correo sea cotejado. Y lo que hago es enviar la citación para notificación personal. Entonces, ahí le envié la notificación, no, en realidad, tal y como lo establece el Código General del Proceso, lo que se envía es una citación para notificación. Y cuando la persona a notificar recibe, esta está llamada a dirigirse al despacho para realizar la diligencia de notificación. Esto es, ir, firmar el acta en la cual se deja constancia que la persona recibió la citación y vino a notificarse. Después de haber recibido la citación, la persona tiene, cuando está en el mismo municipio donde se encuentra ubicado el despacho, 5 días para irse a notificar. Cuando está en un municipio diferente, 10 días para irse a notificar. Y cuando está en un país diferente, o como lo diría la norma, en el exterior, 30 días para irse a notificar. Estos términos son para ir a realizar la diligencia de notificación personal. Entiéndase, suscribir el acta para la notificación. Ahora bien, después de haber realizado esa diligencia de notificación, al día siguiente inicia el término de traslado que contenga la providencia notificada. Esto es, si es un auto admisorio de un proceso sumario, 10 días. Si es un auto admisorio de un proceso verbal, 20 días. Si es un auto admisorio, si es un mandamiento de pago de un proceso ejecutivo, 3 días para atacar el título por falta de forma o 3 días para interponer excepciones previas que se proponen en sede de proceso ejecutivo a través del recurso de reposición, o 5 días para pagar o 10 para contestarse presentando oposición de fondo. Esto es cuando voy a atacar directamente la obligación. Entonces, una cosa son los términos para ir a notificarse conforme la recepción de la citación para notificación personal, y otra cosa son los términos para realizar la notificación personal. Y cuando no se logra esto, me explico, cuando se envía la notificación, la citación para notificación personal, tengo la prueba de entrega que la misma se recibió, pero pasaron los 5, 10 o 30 días, dependiendo el caso, y la persona no fuese a notificar. Entonces hay un procedimiento subsidiario, que es el que se conoce como notificación por aviso, y está en el artículo 292 del Código General del Proceso, que dice: cuando no se puede hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquier otra providencia que se debe realizar personalmente, se hará por medio de aviso, que deberá expresar su fecha y la providencia que se notifica. El juzgado que conoce el proceso
su naturaleza y el nombre de las partes. Básicamente lo mismo que exige la citación para notificación personal, más la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente de la entrega del aviso en el lugar del destino. Ojo, que acá, cuando estoy mandando el aviso, ya no me están diciendo, esto es una citación para que usted venga a notificarse. No, esta es una notificación. Y lo entiendo notificado a partir del día siguiente. Esto me lo dice textualmente el segundo inciso del artículo 92. Ah, pero ¿qué pasa si nosotros leemos solo ese artículo 92 sin tener en cuenta el artículo 91 del traslado de la demanda? Pues que básicamente estamos perdiendo 3 días. ¿Por qué? Porque el artículo 91 nos va a decir, el traslado se surtirá mediante la entrega en medio físico o como mensaje de datos de la copia de la demanda y sus anexos al demandado o su representante o apoderado o al curador al litem cuando la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago se surta por conducta concluyente, por aviso o mediante comisionado, el demandado podrá solicitar en la secretaría que le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los 3 días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término de ejecutoria y de traslado de la demanda. Entonces, cuando a mí me envían una citación para notificación personal, la recibo y no concurro a notificarlo. Y después se me envía el aviso y yo leo el artículo 92, yo entiendo que si hoy recibí el correo físico de notificación por aviso, mañana estoy notificado. Pero si yo tengo en cuenta lo que me dice el 91, voy a tener claro que mañana está estoy notificado por aviso, pero que tengo 3 días para el caso del ejemplo. El primer día sería el lunes de Pascua, el segundo el martes de Pascua, el tercero el miércoles de Pascua y el cuarto día empezaría a correr el término de traslado de la notificación. Mucha gente ignora esto. Y además de que hay gente que lo ignora, hay mucha gente que está diciendo que como hoy se comparte el expediente de forma digital, cuando yo estoy notificado por aviso por conducta concluyente y el juzgado saca la providencia, sobre todo en los casos de la conducta concluyente, que la persona se encuentra notificada conforme se verificó, y eso lo notifica en estados, el término empezará a contar una vez se haya surtido la notificación por estados. Dicen que estos 3 días ya desaparecieron. Y venga, ojo, la ley 2213 estableció un procedimiento de notificación personal, pero no tocó para nada el procedimiento reglado en el Código Penal del Proceso. Entonces, estos 3 días para reclamar los anexos en el despacho siguen siendo vigentes, no han sido afectados, la norma no los toca. Ah, que es que se comparte el expediente de manera digital, sí, pero sigue teniendo 3 días. Más aún, sin haberse pensado todavía en la 2213, ya desde el 2012 la norma lo traía. El traslado se surtirá mediante la entrega en medio físico o como mensaje de datos de copia de la demanda y sus anexos. Entonces, ojo con ese 91, que muchas veces cuando nos notifican por aviso, nos centramos solo en el 292 y dejamos de lado el 90. Y acá viene lo bueno. ¿Y para qué tanta carreta sobre las notificaciones físicas?
sabiendo que hoy todo lo hacemos a través de mensajes de datos, todo no. Digamos que una parte muy importante, la mayoría, yo le acepto, pero no todo. Todavía hay muchas personas que tenemos que notificar de forma física. Digamos, es claro que las personas jurídicas no, porque las personas jurídicas tienen que tener un correo inscrito en Cámara de Comercio, entonces ya sabemos que lo notificamos por mensaje de datos. Que las personas jurídicas públicas no, porque toda entidad pública está obligada a tener una dirección de notificación judicial. Pero las personas naturales todavía hay muchas. Y se nos presenta muchas veces en un proceso donde son varios demandados que tenemos dirección para enviar mensaje de datos de uno o dos de los demandados o de uno o dos de las personas a notificar, porque no solo se notifican demandas, sino diferentes providencias. Por ejemplo, el nombramiento de un auxiliar de la justicia. Y no tengo la dirección electrónica de los otros. Entonces, muchas veces nos toca, en un mismo proceso, notificar a unos vía 2213 y a otros vía Código General del Proceso. Y el conteo de términos cambia sustancialmente. Es una cosa absolutamente diferente. Mire, si vamos a hablar de la notificación, vamos, digamos, a la básica. El auto admisorio de un proceso verbal sumario. Lo voy a notificar a través de mensaje de datos. Envío el primero, el mensaje de datos, y llega el primero. El 2 y el 3, la norma dice que son de gracias, por lo tanto, al tercer día se entenderá notificado. Sería el 6. Empiezo a contar 10 días, estoy hablando de un proceso verbal sumario, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí estaría notificado. Digamos, el demandado 1 está notificado el 6 y el traslado se le vence el 17. Pero el demandado 2, del cual no tengo dirección electrónica o dirección para enviar el mensaje de datos, lo tengo que notificar como me dice el Código General del Proceso. Entonces, envío el correo físico de citación para notificación personal, el primero, y le llega el 6. Se encuentra en otra ciudad, hubo un problema con el mensajero. Escúcheme. Ese día no llegó el correo. Bueno, el caso fue que recibió el 6. Recibió el 6. Se encuentra en la misma ciudad del despacho. 7, 8, 9, 10. Tiene hasta el lunes 13 para irse a notificar. Y efectivamente es muy diligente y fue el lunes 13. Firmó el acta de notificación y se le envió el expediente. El 14 le empiezan a correr los días de traslado. 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27. Pero además, mire que ya, vamos, el mismo auto admisorio a Pedro, que es un demandado del cual yo tengo dirección electrónica, se lo notifiqué. El primero, tengo prueba de recibido del primero y a Pedro le empezó a correr el traslado de los 10 días, el 6. Juan, que es demandado y que también le notifiqué el primero, pero que recibió el correo físico el 6, le empiezan a correr los términos para ir a realizar la diligencia de notificación el 7.
está en la misma ciudad, tiene hasta el 13. Fue el 13, el 14 le empiezan a correr los términos de traslado. Y viene Lina como tercer demandado en ese proceso, que tampoco tengo mensaje de datos y le notifico físicamente. Se lo envío el 1, pero resulta que Lina no está en la misma ciudad y el correo le llegó el 6. Entonces Lina ya no tiene 5 días como Pedro, sino que tiene 10 para irse a notificar. ¿Ya? Digamos que se le vencen el 20. Pero pasaron estos 10 días y Lina no fue a realizar la diligencia de notificación. Entonces yo el 21 envío el aviso y Lina lo recibe el 22. Por lo tanto, el 23 queda notificada. El 24, el 27 y el 28 tiene para pedir copias en la secretaría. Y el 29 iniciarían el traslado de los 10 días. La misma providencia, auto admisorio de la demanda, notificada a 3 demandados, y no es una cosa excepcional, es un tema muy normal, nos pasa muy a menudo, cada vez menos, pero todavía sigue siendo frecuente. 3 fechas de notificaciones diferentes, 3 términos diferentes. Y ahí es donde empieza a enredarse la pita, que conforme a las preguntas que he visto que han subido al chat, a todos nos ha pasado y todos nos hemos enredado con este tema. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, ¿dónde está, digamos, el meollo del asunto? En no confundir procedimientos. La esencia de esto es, estoy notificando o por el Código General del Proceso o estoy notificando por la Ley 22.3 del 2022. Lo que no puedo hacer nunca es confundir o mezclar procesos. Esta es la esencia. No mezclo procedimientos. No mezclo procedimientos. Si yo mezclo los procedimientos, voy a caer en error y al caer en error, pues seguramente se me va a pasar una fecha de notificación.